Muy buenas tardes. El trabajo que voy a presentar lleva por título Clase invertida en docencia universitaria no presencial. Es un trabajo que he realizado en colaboración con los profesores María José Poblaciones y Teodoro García de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura y es una experiencia que hemos llevado a cabo durante los meses de confinamiento del segundo semestre del curso pasado. Antes de describir la experiencia que hemos llevado a cabo, voy a explicar brevemente en qué consiste la metodología de clase invertida para aquellos que no estén familiarizados con este término. Sin entrar en demasiados tecnicismos, lo que voy a señalar son lo que son los elementos claves de la metodología de clase invertida. Tal y como su nombre indica, se trata de invertir la clase. ¿En qué sentido? Realmente lo que se invierte es el orden en el proceso de aprendizaje. Mientras que en la metodología tradicional lo que se hace es el profesor llega a clase, explica unos contenidos nuevos, poniendo los ejemplos que estime oportunos y luego el alumno en casa estudia esos contenidos y los aplica a la resolución de ejercicios. En clase invertida se hace al contrario. Primero se le proporciona al alumno, antes de venir a clase, los contenidos nuevos, bien a través de vídeos, bien a través de apuntes, como se elija. De tal manera que cuando el alumno llega a clase ya sabe sobre lo que se va a trabajar, ya lo ha revisado y ya se supone que más o menos lo ha entendido. Y el tiempo de clase se dedica a trabajar sobre esos contenidos, a hacer ejercicios, a resolver problemas. Esta forma de trabajar tiene muchas ventajas. Una de ellas es que como el alumno realiza los ejercicios durante el tiempo de clase, eso le permite poder consultar con el profesor cuando tiene alguna duda o cuando se atasca en alguna cosa que no sabe cómo hacer, porque el profesor está en el aula y le puede ir resolviendo las dudas que vaya teniendo. Esto sería esencialmente el método de clase invertida en estado puro, por así decirlo, porque luego admite matices, admite flexibilidades. También no significa que el profesor no dé ninguna explicación en clase. El profesor puede considerar oportuno en algún momento dar alguna explicación general al principio de la clase a modo de presentación o si ve que varios alumnos tienen dificultades en el mismo punto, pero esencialmente deja de jugar un papel esencial como protagonista explicando la materia para pasar a tener un papel más de ayuda en individual o en pequeños grupos resolviendo las dudas de los alumnos. A continuación paso a describir ya el trabajo que hemos realizado. La experiencia la hemos llevado a cabo en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura durante el segundo semestre del curso 2019-20, en una asignatura que es una asignatura propia del primer semestre, la asignatura de Matemáticas 1. La experiencia iba dirigida a alumnos que habían suspendido esta asignatura en la convocatoria ordinaria de enero. A estos alumnos se les ha ofertado una serie de seminarios con periodicidad semanal y carácter optativo, se apuntaba el que quería. La finalidad de esos seminarios era facilitar al alumno un estudio continuado de la asignatura, a pesar de que era una asignatura en la que ya no estaban teniendo clases, porque era una asignatura propia del primer semestre, de manera que no se le quedara la preparación del examen en fechas muy próximas al examen, sino que pudieran tener un seguimiento continuado durante todos los meses. Los elementos propios de clase invertida que hemos utilizado son los que hemos descrito anteriormente. Por un lado, antes de los seminarios se les facilitaba a los alumnos o bien un vídeo, o bien una lectura, o bien ambas cosas relacionadas con el contenido concreto que se iba a trabajar en el seminario. Y durante el seminario, los alumnos lo que tenían que hacer era realizar una serie de ejercicios de aplicación, bien cuestionarios o bien problemas de aplicación. A estos seminarios a esta oferta de seminarios se han acogido 34 alumnos. Mientras fue posible, los seminarios se impartieron, se hicieron con carácter presencial. Se habilitó un espacio en el campus virtual de la asignatura
para los alumnos que querían participar en los seminarios y a través de este espacio se intercambiaba la información, se les proporcionaba los materiales que tenían que trabajar antes del seminario y luego en el seminario se trabajaba con ellos los problemas que previamente se habían seleccionado. Una vez que comenzó el confinamiento domiciliario, se les propuso continuar con los seminarios, pero haciéndolo con carácter online. Esto requirió una serie de cambios, de matices, porque ya, lógicamente, el profesor no podía estar con ellos mientras estaban trabajando. Pero bueno, de alguna manera se pudo seguir haciendo, se les proporcionaba los materiales antes, luego ellos tenían un intervalo de tiempo para trabajar los problemas que entregaban por el campus virtual, el profesor los corregía y luego se los entregaba corregidos. Consideramos que la acogida ha sido muy positiva, la participación ha sido muy buena, en torno al 70%, luego a partir, o sea, según iba avanzando y a partir de abril, mayo, pues lógicamente la participación va disminuyendo porque se aproximan las fechas de los exámenes finales de las asignaturas del segundo semestre. Entonces se centran más en esas asignaturas y dejan de dedicarle tiempo a las del primer semestre. Pero de una manera global consideramos que la acogida ha sido muy buena y de hecho el grado de participación ha sido alto. El siguiente gráfico muestra la distribución de alumnos en función de su calificación final en la asignatura. De los 34 alumnos que comenzaron a participar en los seminarios, 26 se presentaron al examen final y de estos 21 aprobaron la asignatura. En términos de tanto por ciento, el 76% de los alumnos que participaron en los seminarios consiguieron un seguimiento de la asignatura que les permitió presentarse al examen final. Y entre los que se presentaron al examen final, el 81% consiguió superar la asignatura, obteniendo un 24% de los aprobados una calificación superior a 7. En ese sentido, consideramos que la participación en estos seminarios, en los que se ha utilizado metodología de clase invertida, ha tenido una incidencia muy positiva en los resultados académicos de los alumnos. La experiencia que hemos presentado es un ejemplo más de las ventajas que tiene el uso de clase invertida en docencia universitaria, más aún teniendo en cuenta que los alumnos que nos están llegando actualmente a las universidades son alumnos que han nacido en una sociedad completamente digitalizada, de manera que el uso de todo este tipo de instrumentos les resulta completamente familiar. En el caso de la experiencia que hemos presentado, la peculiaridad añadida es que la circunstancia de confinamiento domiciliario ha impedido la presencialidad en los seminarios, de manera que el carácter digital o la vía online se ha potenciado aún más. Muchas gracias por vuestra atención y para cualquier aclaración, comentario, sugerencia o duda o cualquier cosa que queráis comentar, también podemos seguir haciéndolo a través de los foros que ha habilitado el Congreso. Muchas gracias.